Buenas tardes a todos, bienvenido a este 15º programa de Criptograma Cultural, siempre proponiéndoles reflexionar sobre la cultura y la comunicación en clave federal. Agradecido, por supuesto, a la Universidad Nacional de La Plata, el canal de la televisión universitaria, y a todos los canales universitarios y provinciales que replican, repiten, emiten y colaboran con la producción de contenidos de este programa y muchas otras cosas más. Siempre la televisión pública, así que en ese lugar estamos, en la TV pública. Hoy tenemos de invitado a dos jóvenes productores del arte audiovisual y el cine. Estoy hablando de Leandro Calcaño y Florencia Calcaño. Flor es nada menos que autora, directora, productora de cine y audiovisuales. Y Leandro también actor, productor, director, gestor cultural, ambos apasionados bonaerenses en la gestión cultural, en las artes, pero sobre todo con una identidad bonaerense muy, pero muy importante. Estarán aquí en el piso de este canal. En la editorial de hoy, Botín de Guerra. El Ejecutivo Nacional y sobre todo el presidente Milei sigue impulsando su terror cultural y parece que ha tomado a los organismos descentralizados de la cultura como un botín de guerra. En medio del destrato a los trabajadores de los medios públicos, se hizo efectiva la renuncia del interventor de RTA, y el presidente Milei por decreto nuevamente mencionó o designó a Carlos Cursi. Y bueno, para hablar de esto estaremos en comunicación con Darío Aguilar, nada menos que el delegado del SATSAI en la TV pública. Y es muy importante porque la televisión pública está siendo no solo batallada a los trabajadores, a su capacidad productiva, hoy emitiendo más contenidos extranjeros que nacionales. El profe Romero, Tete Romero, nos trae para seguir reflexionando sobre Somos lo que hablamos y callamos en su columna habitual, en este caso a repensar el lenguaje que absorbimos de alguna manera en la pandemia y que nos trae hasta los días de hoy. En este programa estaremos recomendando también un libro. Este libro que es especial porque habla mucho de nosotros, de los trabajadores y trabajadoras de la televisión, ¿no? De Maestro y Baiman, dos grandes autores, productores también, que han hecho de todo, como la banda del Golden Rocket, Nosotros y los Miedos. Es difícil que no haya podido ver un contenido de esta marca registrada. 36 años de historia en la televisión que todos vimos y que de alguna manera también vivimos. Si está viendo este programa, si la ve por las redes sociales o lo ve por algún canal de televisión público, nacional, provincial, universitario, denos un like, comuníquese, mándenos algún comentario, díganos qué les parece y qué temas les gustaría tratar. Síganos en las redes de Criptograma Cultural y también de la Universidad Nacional de La Plata, pero también en los medios por donde salimos. Y por supuesto, sabe que este es un programa donde trabajamos y tratamos temas que pocas veces podrá ver en otro lugar. Por eso, así comienza Criptograma Cultural. Como lo anunciamos, vamos a estar en comunicación con un trabajador, un delegado del SATSAI, especialmente hablando porque, en los medios públicos los trabajadores y las trabajadoras vienen sufriendo un fuerte destrato, pero no solamente los trabajadores y trabajadoras, también la audiencia, porque efectivamente han cesado
la calidad que ha tenido, ha caído la calidad que ha tenido la televisión pública y casi todos los medios públicos. Y hace poco se hizo efectiva la renuncia del anterior designado interventor de RTA y ya el presidente Milei, por supuesto, también por decreto, designó a Carlos Cucci, si mal no recuerdo, que es el nuevo interventor. Y queremos hablar nada menos que con Darío Aguilar, que está en comunicación telefónica desde Córdoba, porque está allí en el Congreso Ordinario del SATSAI. Justamente lo enganchamos muy ocupado, pero ha sido muy gentil en atendernos. Darío. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Hola, Darío. También decía, ¿qué tal, Guillermo? Y un saludo a la comunidad cultural de Criptograma. Agradezco yo poder darle difusión y la participación en este momento que está atravesando nuestros medios públicos, la televisión pública, Radio Nacional, contenidos públicos. Contanos un poco cómo fueron los hechos de las últimas negociaciones. Hemos visto y hemos pasado aquí en este programa manifestaciones, expresiones en el semáforo de la esquina del canal, una gran cantidad de compañeros y compañeras haciendo una radio abierta. Son muchos los reclamos que tienen. Contanos un poco cuál es la actualidad de los trabajadores y trabajadoras. Te cuento la actualidad, pero siempre es bueno recordar para poner en contexto todo lo que venimos atravesando, ya que este mes, ni más ni menos, cumplimos, lo cual no celebramos, sino repudiamos un año de congelamiento salarial en principio, pero esto tiene una profundidad mayor que es interesante para toda la población y que tiene que ver con el estado de los medios públicos y las intenciones manifiestas de este actual gobierno. Para contarte un poco desde el principio, la administración de gobierno actual determinó una intervención, primero con Jair, después con González y ahora recientemente con Cucci, que asumió la nueva intervención. En un principio figurábamos en la lista de empresas privatizables, aquella cantidad de empresas que el gobierno pretende privatizar, y por comprensión y empatía con toda la comunidad en su conjunto, y también con comprensión de los legisladores, tanto Correos como Aerolínea y nosotros, RTA, que abarca la televisión pública y Radio Nacional, y también para los medios públicos fuimos sacados de la lista de privatizables. Pero esto no bastó y continúan, como dije, primero con un proceso de congelamiento salarial que ya lleva un año, lo cual, solo para ilustrar de manera económica, los compañeros están muchos por debajo de la línea de pobreza y muchos por debajo de la línea de indigencia, con los salarios de bolsillos que hoy están cobrando. No respetan los acuerdos colectivos salariales de nuestra actividad, la actividad de televisión, del Sindicato Argentino de Televisión, y para ahondar más en los números, estamos hoy a un 42% de diferencia con nuestra propia actividad, y que se va acrecentando por los nuevos acuerdos que se han suscrito hasta el mes de septiembre. Nos parece sumamente importante. Quería de alguna manera plantear, hace muy poquito se fue González, que fue como designar al lobo del gallinero privado, digamos, ¿no? Que no tuvo ningún paso exitoso para nada con la televisión pública, no solo porque no impulsó ninguna actualización tecnológica, no logró contener al personal de trabajo en un equipo firme o fuerte, porque efectivamente no es la propuesta política que trae este gobierno, sino que ahora designan al ex comunicador de la Sociedad Rural Argentina al frente de los medios públicos, no solo de Radio y Televisión Argentina, sino que mientras no se designen el resto de las empresas que han sido modificadas, quedará también en el cargo. ¿Qué expectativas le quedan a los trabajadores y las trabajadoras de una negociación con este cambio
de dirección en la conducción de los medios públicos, ¿no? Siempre los trabajadores estamos en disposición de sentarnos a ver primero la continuidad de algo que es tan preciado para toda nación. Vos fijate, Guillermo, que en un análisis hecho de 50 naciones centrales del mundo, 48 mantienen sus televisoras públicas, y esto lo entendieron también nuestros legisladores cuando nos sacaron del listado. Solo Luxemburgo y el Principado de Mónaco, que asimismo transmiten cuestiones que tienen que ver con el Estado, pero todas las naciones del mundo preservan, cuidan, financian y le dan el carácter que en mayor o menor medida de las directivas de la UNESCO, ¿no? Y algo muy, muy importante, que es la distinción de canal público, ¿no? Que es la difusión de su cultura, de su identidad nacional, de lo que tiene que ver con dar un servicio público. Solamente recordemos tiempos de pandemia, donde para dar apoyo a la salud a toda la nación, de una manera gratuita y extensiva de toda la geografía, fue una herramienta muy propicia y que los trabajadores asumimos con total responsabilidad, siendo trabajadores considerados imprescindibles. Cabe recordar, y va el homenaje a dos compañeros que merced a ello perdieron su vida por el contagio de COVID, pero asimismo los trabajadores venimos sosteniendo ya en otros intentos allá por los 90 y también en tiempos de la presidencia de Macri, y hoy con este nuevo embate. Por eso lo vamos a seguir sosteniendo, porque no es, como decía antes, la profundidad de una cuestión salarial, que es muy importante porque es el sustento de todas las familias de televisión, del canal de nuestra televisión y querida televisión pública, fundadora por otro lado de la televisión en la Argentina, y con toda la trayectoria y tantos artistas, actores que han representado nuestra identidad, han pasado por allí. Gracias, Darío, y la verdad que te escuchamos con la paciencia necesaria para continuar el trabajo y ser todo lo tenaz que sea necesario, y celebramos nosotros la unidad que se ha logrado entre los tantos sindicatos que integran el colectivo de trabajadores y trabajadoras de los medios públicos, porque estuvo aquí también un representante de Salco y hemos hablado en otra oportunidad con representantes de Cipreva, todos trabajadores y trabajadoras de medios públicos. Te agradecemos esto y valoramos mucho tu palabra, traer a la memoria justamente en aquellos momentos donde la televisión pública cumplió un rol tan importante, llegando realmente a todo el territorio argentino con una capacidad de audiencia realmente admirable, que este gobierno vino específicamente a pulverizar, y por eso sin duda el maltrato a sus trabajadores y trabajadoras, porque ese es el único objetivo que persigue, totalmente cerrar el contenido que tiene los medios públicos. Así que muchísimas gracias, Darío, te mandamos un abrazo desde acá y todas las solidaridades de este pequeño programa que intenta comunicar lo que le pasa a los medios públicos. Gracias, Guillermo, a vos, a la audiencia. Es de destacar la unidad de todos los trabajadores, de todos los gremios, como decimos nosotros, la familia de televisión en nuestro canal público, y así como venimos haciendo medidas de fuerza que no son gratas, pero son necesarias para visibilizar la problemática, como aquella campaña que, vuelvo a decir, hicimos para salir del listado de privatizable, esa unidad que es de los trabajadores, que estamos y vamos a seguir estando codo a codo en defensa de los medios públicos. Como decíamos, sin medios públicos no hay democracia. Así que muchas gracias, Guillermo, para vos. Continuamos en Criptograma Cultural. Pasó en comunicación Darío Aguilar del Satsai. ¿Botín de guerra? Es una pregunta un tanto extraña, tal vez. El presidente Milei sigue en su estado de terror a la cultura, infundido especialmente desde el Poder Ejecutivo, pero también sus secuaces, sus personerías
de alrededor del Poder Ejecutivo, aquellos que mandan por redes o que integran el cuerpo del bloque legislativo nacional. Fíjense cómo lo decía el presidente Milei sobre qué pensaba él en la cultura en aquella entrevista con Susana Jiménez. La pregunta es, si no tengo plata para financiar la cultura, ¿qué hago? ¿Le dejo de dar de comer a los chicos? Claro. Los recursos son escasos. Acá no hay plata. Siendo que no hay plata, la pregunta es que me digan a quién se lo voy a sacar. La plata es finita y yo no voy a ni tomar deuda, digamos, para hacer este delirio, ni tampoco voy a estar, emitiendo dinero, ni tampoco voy a subir los impuestos. Entonces, que me digan de dónde la saco. Si me dicen de dónde la saco, que venga y se lo diga. Ahora, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Cobrarle más IVA y que lo pague un desnutrido en Chaco pagando más cara la comida? No. Digo, que lo digan, porque entonces que lo digan abiertamente. Y además, otra cosa que es interesante, si la cultura es cultura y es valorado por la gente, digamos, entonces puede ser tranquilamente financiado por las personas. Bueno, la verdad que la cantidad de falacias que dice el presidente en esta respuesta a una pregunta que le hizo Susana Jiménez es tremendo, porque si uno piensa que debería ser financiada por la gente que le interesa la cultura, bueno, eso es lo que pasa. Así se llaman las asignaciones específicas. ¿De dónde sale el financiamiento de los institutos descentralizados dedicados a la cultura? De allí, de la misma audiencia, es decir, la gente que adquiere el servicio de cable, el servicio de internet, el servicio también de ir al teatro o de ir al cine. De allí se retira el porcentaje correspondiente para financiar a los organismos descentralizados que él tiene paralizado, como venimos ya escuchando, viendo, hablando aquí en este programa de cómo no entrega, cómo no pone en funciones, mejor dicho, el cumplimiento de la norma al no financiar, o mejor dicho, no entregar el financiamiento que recauda el FOMECA, el financiamiento que recauda nada menos que el Instituto Nacional del Teatro, el financiamiento que recauda el INCA, el Instituto de Cine, todo dinero que viene de las arcas de la misma gente que va a ver a cada una de esas actividades culturales. Por eso la gente se pregunta, ¿qué es la cultura? Si no es eso que nosotros ya veníamos entendiendo como una convención social, una convención a la cual también llamamos convención cultural. Y esto es lo que hizo Argentores en esa pregunta, ¿no? Cultura abierta. Una reflexión que me parece vale mucho la pena escuchar a quienes son hacedores culturales. La cultura no es algo que sobrevuela por encima de los seres humanos, algo a lo que solo acceden los privilegiados, esa palabra horrible, ¿no? Acceder, sino que es la forma en que los pueblos se expresan, desde una empanada hasta una ópera. Forma que expresan sus alegrías, sus protestas, sus proyectos. Por eso, atacar la cultura es reproducir el vínculo amo-esclavo, es decir, el intento, la necesidad, diríamos, de enmudecer al dominado. Por eso es importante defender nuestra cultura, conservar nuestra voz. Cultura es la herramienta que usamos para construir nuestra identidad, tanto individual como colectivamente. Son nuestras raíces, nuestras tradiciones, nuestra historia común, y por lo tanto es también la posibilidad que tenemos de construir un futuro común. No hay futuro posible si no sabemos de dónde venimos. Además de ese enorme valor simbólico, la cultura tiene un gigantesco impacto económico, creando valor y creando trabajo, el tipo de trabajo que necesitamos, en un montón de cadenas de valor, con impacto directo o indirecto, y en todo el país. La cultura, sobre todo, es ese espacio para encontrarnos, esa fogata alrededor de la cual reunirnos, particularmente en este momento que hace tanta falta. Encontrarnos aún o sobre todo por nuestras diferencias. Encontrarnos con curiosidad, con amabilidad y fundamentalmente con amor. Qué sabia la decisión de Argentores en poner la palabra de aquellos que demuestran una diversidad de pensamiento en lo cultural. Fíjense, pasaron
para que ustedes lo puedan ver y escuchar, a dos ex secretarios de Cultura de dos sectores realmente muy distintos. Uno del peronismo, que llevó adelante Carlos Menem, y otro del gobierno de Mauricio Macri. Fíjese qué diferencia, ¿no? Ambos pensando en la capacidad identitaria de la cultura, en la capacidad de esa industria sin chimenea que se la suele denominar, pero también pensando en la construcción social, en qué aporta la cultura para tener una sociedad mejor. Porque terminó Enrique Avogadro nada menos que con la palabra amor, y que es sumamente importante. No estoy dispuesto a seguir el camino que nos propone el presidente Milei de debatir pura y exclusivamente con un lenguaje de odio. Ese no es el camino que nosotros proponemos para una cultura federal y comunicacional. Por eso me gustaría cerrar con este video que plantea la palabra de Claudia Piñeiro, expresándose también sobre su mirada de la cultura. La cultura empieza cuando se detiene el instinto, dijo Levi Strauss. En el momento justo en que dejamos de hacer lo que nos sale para hacer aquello que nos da significado, que nos da sentido. Será por eso que hoy la rechazan tanto quienes se quejan de que pidamos que se cuiden las formas. Sí, las formas son parte de la cultura. Y renegar de las formas también es renegar de la cultura. La cultura interviene en el mundo con el afán no de sobrevivir, sino con el afán de hacerlo habitable, de hacerlo disfrutable para todos. En la cultura hay metáforas, ritos, mitos, silencios, melodía, disidencia. También hay, por supuesto, resistencia y memoria. Un escritor puede escribir, narrar la exclusión, un pintor, una pintora puede pintar el agobio, una bailarina, un bailarín pueden bailar la tristeza, una murga puede denunciar con humor determinada cuestión que está pasando en la sociedad, una cantante puede evocar la hermandad. Todo eso es la cultura, pero sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que la cultura no es un lujo, la cultura es un derecho. Defendamos ese derecho. Continuamos en Criptograma Cultural, en este programa que pretende analizar las claves de la cultura y la comunicación, siempre con una mirada federal, a veces con temas que son netamente de una provincia o de otra, pero le entramos en lo posible a todo lo que sea cultura y comunicación. Y como les conté al principio del programa, estamos con dos invitades que nos parece muy importante porque no solo son hermanes entre ellos, sino que además los dos son muy apasionados por la cultura y por las distintas artes, que algo que vamos a estar hablando. Así que les agradecemos que estén presentes Flor Calcaño y Leandro. Muchas gracias por estar aquí en Criptograma Cultural. Gracias a vos, Guillermo, a todo el equipo por invitarnos. La verdad que es un gusto para nosotros participar del programa. Sí, totalmente. Bueno, acá muy contentos y obviamente muy interesante también la pregunta por la cultura, que como bien decís, es algo que siempre nos interesa, siempre le estamos dando vuelta al asunto. Flor, ¿y cómo arrancó, en tu caso, cómo arrancaste vos a pensar en que te ibas a dedicar a la dirección cinematográfica, audiovisual, producción, todo lo que están haciendo en este momento? Bueno, yo cuando era adolescente, estaba en los últimos años del secundario, me interesaba mucho el cine, me gustaba ir al Festival de Mar del Plata, al Bafisi, y bueno, ahí ya arranqué medio por ese lado. Cuando empecé a estudiar, no sabía bien igual qué camino decidir, así que arranqué con dos carreras, abogacía y realización audiovisual. Y bueno, después finalmente me recibí de las dos cosas, pero en la práctica obviamente empezó mucho más esto. Y bueno, tuve también la suerte de poder dedicarme a este oficio. Así que bueno, un poco fue ese el camino, creo. Bueno, la verdad que es un camino largo. Me siento muy identificado porque hicimos las dos carreras similares. Leandro, contale a la audiencia que no ve este programa, que ve este programa, pero que no es de Buenos Aires. ¿De dónde son ustedes y específicamente dónde
tienen el terreno natal de alguna manera. Nosotros somos de Loma de Zamora, de Banfield, de hecho, dentro de Loma de Zamora, que es un lugar en el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires. Y que también me parece que es un lugar muy particular porque hay mucha producción cultural, sobre todo independiente, hay como mucha ebullición desde siempre, digamos, mucha producción teatral, mucha producción audiovisual, mucha producción musical. Y en ese marco, digamos, también se generan como ciertas condiciones por ahí propicias para ir probando e ir encontrando un camino también, ¿no? Leandro, la verdad que siempre se nos quedó grabado, y esto les cuento a los dos, que en el oeste está el ajite, pero en el sur parece que no solo también existe, evidentemente pasan muchas cosas más. Sí, sí, bueno, aparte yo un poco soy hijo, si se quiere, o me formé como actor dentro de un espacio que era muy representativo del sur del conurbano, muy popular en ese momento, iba mucha gente, mucha audiencia, así que siempre también hubo mucho vínculo directo con toda la audiencia, muy local también por otro lado. Ya te vamos a ver un poquito actuando en una pastillita nada más y también un poco en la obra de Florencia, que algo vamos a tratar de tu última película presentada. No sé si, creo que tenemos el tráiler, así que en un ratito nomás le decimos a la audiencia, continuamos en Criptograma Cultural en el próximo bloque. Seguimos en Criptograma Cultural analizando la cultura y la comunicación y hoy con un lujo, dos creadores de cultura, de gestión cultural y de las artes, del séptimo arte también, muy jóvenes y que se han formado, creo, en los ámbitos realmente de educación pública, pero sobre todo muy destacado. Le vamos a preguntar porque me parece muy interesante. ¿Qué formación ha tenido? Porque algo ya dijo Florencia y no me puedo quedar solamente con eso. ¿Dónde sucedió esta formación que contaste? Sí, bueno, yo estudié abogacía en la Universidad de Lomas. Acá mi hermano también estudió un tiempo. Una parte, no me recibí, pero estudié. Después yo estudié también cine en una tecnicatura en Adrogué, que ahora no existe más. Y después hice cursos en el SICA, también estuve ahí complementando un poco la educación audiovisual en otros lugares. Pero sí, como mi casa de estudios es la Universidad de Lomas, que es mi papá también es docente ahí de hace muchos años. Ahí también estuve dando clases de criminología en una cátedra. Así que nada, eso es como... Sí, un poco bueno, nos ha cobijado. Claro, yo de hecho soy coordinador de espectáculos y talleres culturales en el Museo Pío Colivadino, que depende de la Universidad Nacional de Lomas. Es un museo, aparte, tiene una obra extraordinaria de Pío Colivadino, tiene muchísimo material, muchísima obra, así que estamos un poco como cobijados por la Universidad de Lomas. Lo interesante de la ampliación de tanto que hablan, sobre todo de la universidad pública, que este gobierno por lo menos la ha condenado con todo lo que pudo y durante la semana se está tratando en el Congreso a ver si logramos, o si logra el Congreso ratificar el presupuesto que había planteado anteriormente. Pero qué importante, ¿no? Porque ese arraigo que ustedes hablan sobre la universidad, cómo uno se siente con esos ámbitos, lo hemos escuchado también en otros lugares cuando hemos hablado con las provincias, que la universidad aún tiene ese peso específico. Pero, ¿qué están haciendo hoy en esta cartelería? Porque vos te dedicás a la actuación, Leandro también, pero hay otras tareas. ¿Estás actuando en este momento? Estoy actuando en este momento. Tenemos un espectáculo de Café Concert con mi grupo de producción que producimos cada 15 días un espectáculo diferente, donde también en Banfield, en espacios en Banfield. Me desarrollo también un poco de mi actividad profesional cultural dando talleres para la Universidad de Lomas, talleres de teatro y también en el Museo Pío Colivadino, que es un poco también un espacio hiper necesario. Esto que vos nombrabas, no me quiero ir mucho de tema, pero me interesa resaltar, son proyectos de extensión que terminan justamente vinculando a la producción cultural que hay dentro del territorio, dentro del municipio, dentro de la región, con la gente, darle espacios
funcionan como espacios de exhibición que terminan siendo muy potentes, tanto para los artistas locales como para el público que los consume, ¿no? Se generan audiencias muy interesantes, me parece hiper destacable y un trabajo que cuesta mucho mantenerlo y más en estas condiciones. Sin duda. Florencia, vamos a hacer una cosa. Antes de hacerte la siguiente pregunta, vamos a ver el tráiler de la película que acabás estás en proceso de estreno, porque ahora nos vas a contar, ¿no es cierto?, que se va a presentar en distintos lugares. Margarita. Así es. ¿Lo vemos? Sí, sí, sí. Ella tiene una banda de rock. ¿Cómo se llama tu banda? Lupe y los Tiernos. ¿Esta es tu mejor amiga? ¿Eh? Sí. Cuando cantás, ¿qué sentís? ¿Vos qué sentís cuando me estás entrevistando? Todo este tiempo que estuvimos hablando es como si estuviera hablando sola, ¿sabes? Es clara la coincidencia del hecho con las predicciones del apocalipsis. O sea que todo esto del apocalipsis estaría siendo culpa tuya. Tengo algo siniestro que hace que destruya todo, ¿entendés? Y está todo predestinado. Y yo ya sabía que esto iba a pasar y no lo puedo evitar, ¿me entendés? Extraordinario, la verdad. Florencia, ¿cómo surgió la idea de esta película? Y contanos un poco el proceso también. Bueno, teníamos esta idea de encarar un largometraje. Acá con mi hermano ya habíamos hecho un corto que nos fue muy bien, que se llamaba El Hombre Caja. Con ese corto ganamos varios premios, estuvimos viajando por Estados Unidos, nos invitaron a lugares, fue muy lindo todo el proceso. Entonces como nos sentíamos preparados para hacer la película, y bueno, la arrancamos así con un espíritu muy autogestivo, como empezamos a juntar plata, vendimos un auto, nos ayudaron ahí gente amiga y armamos un equipito de más que nada amigos, con esta intención de poder llevarlo adelante. Después logramos un rodaje bastante profesional, digamos, porque tuvimos 5 semanas de rodaje, estuvimos trabajando un montón durante ese tiempo, y bueno, después tuvimos que también dejar un tiempo y volver a retomar al año siguiente. Fueron casi 1 año y medio también de postproducción, así que todo el proceso de la película habrán sido algo así como 3 años. Y nada, queríamos tener esta experiencia primero en ese momento de poder llevar adelante un largometraje con las herramientas que teníamos, teniendo un poco algunas referencias de gente que había hecho cosas similares. Por ejemplo, en ese momento también se había estrenado la película El Estudiante, que también había sido un proceso medio parecido. Entonces tratamos medio de seguir como ese camino. Y bueno, fue muy satisfactorio, pero también fue muy agotador. Así que después de ese momento, que fue en el 2017, hicimos el primer estreno de la película. Ahora recién estamos haciendo el estreno comercial en salas, que pudimos hacerlo después de todo ese tiempo, pero en el medio hicimos un montón de cosas, hicimos 3 cortometrajes más, hicimos un montón de series documentales. Una gran experiencia en todo, digo, variando un poco con el tipo de obra, ¿no? Y la experiencia social que esto genera. Lo que todos estás mencionando me recuerda mucho a la experiencia de cine con vecinos que claro, surgió allá en Saladillo hace tiempo, que está el festival y que sí, la verdad que los colegas lo han potenciado un montón, pero que la vivencia realmente es muy distinto. ¿Y cómo se siente desde adentro de la película? Porque vos también sos intérprete. Sí, bueno, en principio también era uno de los primeros, era el primer trabajo a gran escala que hacíamos, por lo menos que encarábamos de esa manera. Entonces era como un desafío también, porque
era una magnitud mucho más grande a nivel de tiempo, a nivel de estructura, a nivel todo, digamos. Y eso también repercutía un poco en el ritmo de filmación, jornadas largas, un poco, bastante agotamiento, bastante cansancio. Sobre todo a mí me tocó filmar mucho, tener muchas jornadas de rodaje seguidas, se hizo en un tiempo relativamente corto para el presupuesto que tenía la producción, que era nulo, digamos. Entonces fue como difícil quizás mantener la intensidad, pero me parece que, visto la distancia también un poco, que el momento de rodaje se logró, digamos. Es una linda satisfacción también ver que tanto esfuerzo después se terminó como logrando algo más o menos muy cercano, por lo menos, a lo que uno tenía en la mente, ¿no? En la cabeza. Florencia, ¿y cuán difícil es hacer una película siendo joven, mujer y conurbanense? Ay, tremendo, sí. Tengo todas las de perder, como, sí. Mira, la otra vez estaba pensando que, porque ahora lo comparo con la película que estamos haciendo ahora, que es nada que ver, hay un montón de cosas mucho más aceitadas, pero ese proceso creo que fue lo más difícil que hice en la vida. Y eso que tuve un hijo por parto natural y me recibí de una carrera universitaria, así que creo que no hay cosa más difícil que eso. En un momento, ya, viste, cuando perdés la idea de lo que estás haciendo, me pasó mucho eso durante la película, como perder el hilo conductor de si está bueno o no está bueno, viste, como... O la noción de la trascendencia de lo que uno hace, porque efectivamente yo entiendo por lo que leí de ustedes que no vienen de una familia tradicional del desarrollo de producción cinematográfico, televisivo, audiovisual, dramaturgo. Digo, en eso me parece que también tiene una trascendencia. Hace que sea posible para cualquier joven también totalmente pensarlo. Claro, sí, seguramente que es lo que le digo a mis alumnos, por ejemplo, esto, ¿no? Que si nosotros lo pudimos hacer, lo puede hacer cualquiera. No teníamos nada de qué agarrarnos para decir, bueno, nos podemos dedicar a esto. No tenemos una familia ni de dinero, ni que viene de la cultura, ni estudiamos en un lugar muy importante, ¿viste? Como, así que nada, pero sí, me parece que si uno tiene las ganas y la intención y el motor interno, creo que eso es lo principal. Obviamente tampoco hay que ser iluso de no pensar que uno también hay un contexto de la vida, ¿no? Y obviamente este contexto en el que estamos ahora es todavía peor y no es lo mismo esta época que la que nosotros hicimos el rodaje. Pero me parece que el mensaje que uno tiene para contar encuentra su camino, ¿viste? Como... Totalmente de acuerdo, pero sobre todo porque, bueno, uno ve ahora, no solo ve el árbol que ustedes significan, sino los frutos de los que están en ruedo, digamos. Leandro, nosotros nos conocimos en un camino de debate sobre la ley audiovisual bonaerense. Ustedes además integran o son parte motora del Foro Audiovisual Bonaerense. ¿Cómo surgió la idea o qué expectativa también además tienen con respecto a la ley que ya tiene media sanción? Sí, bueno, fue un largo camino, vos también lo sabés, y cada colectivo también fue encontrando, hasta que terminamos confluyendo también su camino, ¿no? Nosotros, en principio, ya por el 2020, conformamos el Foro Audiovisual con un montón de realizadores y trabajadores del ámbito audiovisual, porque veíamos la necesidad práctica de tener un marco regulatorio, esto que hemos hablado tantas veces, tener un marco regulatorio que nos permita realizar el laburo de una manera medianamente proyectada, digamos, programada. Y en ese, bueno, se fue recorriendo, debates, organizaciones, pero me parece que también ahí hay algo muy valorable de la construcción en la comunidad o la construcción política de algún sentido cultural, que tiene que ver que éramos una multiplicidad de voces, pero que todos queríamos un mismo objetivo, ¿no? Y esa unidad que tenía en vistas un objetivo que era la ley audiovisual, me parece que fue muy potente y que terminó después pudiendo articular un montón de otras cosas. Uh-huh. Florencia, vos sabés que mientras estamos nosotros hablando están pasando parte de esa comunicación que ustedes aportaron, diseñaron seguramente, y hay una frase que me
me gustaba y también me llama la atención que dice cuán importante es la identidad bonaerense. ¿Cómo la viven ustedes a esa identidad bonaerense? Sí, totalmente. Creo que eso de la identidad es un proceso que viene incluso desde el proyecto de Margarita, porque cuando nosotros filmamos la película teníamos intención de contar un relato de nuestro barrio, de nuestro contexto, que no tenga que ver con como se suele ver el conurbano bonaerense desde la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es siempre la forma en que nos relatan, como desde la marginalidad, la delincuencia. El menosprecio, claro. El socavamiento exclusivo de que las clases sociales no asciendan, para decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, todo el tiempo planteando allí no vive gente, entre comillas, normal. Claro, exactamente. Entonces, la africanización, como dijo el alguien africanizado conurbano ya es un montón, porque ya es como... Terrible. Es malo para nosotros y para África también. Por eso, conceptualmente, digamos, hay como un imaginario que... Entonces, teníamos ganas de hacer eso, ¿no? De elaborar un relato que sea desde nuestro propio lugar y desde nuestra visión. Y ahí como que empezamos a darle un poco de vueltas a esta idea de nuestra propia identidad, porque sentimos que era algo que teníamos que elaborar necesariamente para nuestra autovaloración también, porque si no, desde lo que es la realización audiovisual, también sucede esto de que se suele menospreciar, ¿no? Bueno, pasa ahora también a nivel nacional, esto es decir, la cultura es entretenimiento, o tiene que rendir a nivel económico porque si no es algo que no sirve. Entonces pensábamos que teníamos que elaborar esta identidad para vernos a nosotros también como valiosos en ese contexto. Y a partir de ahí empezamos a encontrar otras personas con la misma búsqueda, y creo que el proyecto de la ley audiovisual fue un poco lo que resumió todo eso, ¿no? Esto de tener una herramienta. Vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a una pausa porque se nos acaba el tiempo, pero vamos a seguir pensando y reflexionando un poco más sobre eso de pensar en la fuerza propia, reconfortar de alguna manera, ¿no? La voluntad y el desarrollo que podemos ser parte de los bonaerenses y aportar a la cultura. Ya volvemos. Criptograma Cultural te propone escuchar y ver nada menos que al profe Tete Romero desde la provincia de Chaco haciendo su columna Somos lo que hablamos y callamos. Hoy te voy a hablar del lenguaje fascista y de cómo el clima político-cultural que gestó la pandemia nos habla, o mejor dicho, somos hablados por lo que allí se parió. Pensemos en ese clima, pero sobre todo en las consecuencias. 130.000 muertos por la pandemia. No supimos, no pudimos procesar tanto dolor. En medio de esa gran frustración, de ese gran dolor, emergió una bronca trabajada por los medios masivos de comunicación como un odio visceral a quienes administraban desde el Estado lo que llamaban cancelación de la libertad. Pero además, frente a esa primera experiencia de saber cuidarnos, emergió un error, y un error muy bien explotado. Un error y un horror. En medio de que todos nos estábamos cuidando, la foto de Olivos, que apareció como la impostura, la hipocresía, lo que la casta celebraba, festejaba mientras todos no podíamos salir. Ahí empezó a aparecer el significante de libertad. Devuélvanos la libertad. La infectadura, apareció la dictadura de los médicos, apareció la escena de los ataúdes, lo mortuorio y el nombre de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Milei, el estandapero, que sería nuestro Guasón, no dejen de ver la película Guasón 1 y 2, era el roto
que representaba los rotos. Y esa pandemia terminó de rompernos como sociedad y romper el frágil hilo del contrato social que todavía nos unía como comunidad porque creíamos en el Estado. Hoy el contrato social está absolutamente roto, pero te hablé además del lenguaje fascista. El roto aparece hablando en nombre de la casta. Siempre te dije que no se puede transformar lo que no se comprende. Según el censo del 2022, un 65% de nuestra sociedad tiene menos de 45 años y un 44% menos de 30. Esa franja de la sociedad decía que no tenía libertad, que estaba encerrada porque no había tenido la experiencia de la dictadura. Por lo tanto, allí empieza a emerger el lenguaje soez como el lenguaje del vengador. Rata, cucaracha, zurdo de mierda frente al maligno. El maligno era el Estado. La justicia social como una aberración. Por eso hoy Sandra Petovelo, ministra de lo que antes era Desarrollo Social, te puedo decir, no es mi función atender a los niños, así como Macri dijo en plena pandemia, que se mueran todos los que tengan que morir. La ley del sálvese quien pueda. En la última fiesta de la derecha FES, Milei habló con claridad. Hay que exterminar, eliminar política, ideológica y espiritualmente a los zurdos. Los zurdos para Milei son como los subversivos para la dictadura. Frente a este estado social del lenguaje, este estado social de la política mileísta, macrista, que concibe al otro como enemigo y no como adversario, hay que reinventar la política y el lenguaje, construyendo empáticamente un nosotros, pero con la gente que no vivió la dictadura adentro, con los que carecen de derechos, con ese sub 45 que es el 65% de la población, con ese sub 30 que es el 44% de la población, a la que no le podemos cantar como un mantra los derechos que se pierden porque no los han tenido. Saber reconocer a tiempo los errores cometidos y que en nuestro lenguaje estén, pero sobre todo en nuestra política, los nuevos derechos que deberemos conquistar con los nuevos sujetos sociales. Siempre es reconfortante escuchar al profe Tete Romero con su reflexión en Somos lo que hablamos y callamos. La verdad que nos mete en una posibilidad de análisis que pocas veces tenemos en estos programas de cultura y mucho menos en el resto de las televisoras argentinas. Así que ojalá sigamos teniendo esa columna tan importante. Seguimos conversando con dos colegas, jóvenes, productores, artistas, también bonaerenses, pero que están haciendo realmente un trabajo muy importante por la construcción identitaria de la provincia de Buenos Aires. Muchas veces yo los escuchaba y es difícil lograr salir de ese marco o de ese espacio que te pone como la General Paz como un lugar de estigmatizante, ¿no? Esa frase del otro lado del charco, ¿no? Esas cosas que te estigmatiza de alguna manera. Pero ¿cómo se construye esa identidad bonaerense en lo cotidiano, ¿no? ¿Qué cosas son o qué piensan ustedes que son lo que hace a eso culturalmente? Yo creo que en principio justamente el encuentro con las diferentes realidades que conviven dentro, particularmente nosotros nos pasa dentro del conurbano, ¿no? Digamos, donde la cantidad de población y las diferentes expresiones culturales que se dan enriquecen y terminan generando un valor identitario muy potente y muy particular, que tiene que ver justamente con eso, digamos, con el intercambio de realidades y vivencias que son muy diversas. Uh-huh. Y vos sabés que la provincia de Buenos Aires, o en la provincia de Buenos Aires, en la década dorada del cine argentino y mucho tiempo más, fue el lugar escenográfico de una gran cantidad de ficciones.
de hoy. Y nunca entendimos muy bien por qué nos estigmatizan de esa forma, porque los grandes estudios estaban en la provincia de Buenos Aires, los escenarios naturales eran de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo ven ustedes hoy a ese escenario y cómo piensan que podría aportar esta ley audiovisual bonaerense? Bueno, pero porque también para mí hay una realidad que la identidad se construye con la visión de cada uno, ¿no? Si uno piensa, no sé, ciudades que están muy relatadas, Nueva York, por ejemplo, tiene la película Manhattan que habla directamente sobre la ciudad, ¿no? Como que es un relato sobre la ciudad. Después tenés Taxi Driver, que capaz que es otra visión sobre la misma ciudad. Y para mí es eso, ¿no? Es algo que no se tiene que forzar con una visión única, sino que tienen que surgir justamente estos relatos para que los mismos bonaerenses o las personas que nos ven de afuera podamos reflexionar sobre el lugar en el que vivimos y podamos reconocerlo. Como está esta frase de que el cine es un espejo de nosotros mismos, ¿no? O una ventana en el cual vemos hacia afuera. Creo que algo de eso hay. Entonces, capaz nosotros tenemos la visión de la visión propia nuestra, en donde solemos valorizar cosas capaz bizarras. Por ejemplo, nos gusta que en el barrio donde viven nuestros padres es el barrio gitano, entonces hay llamas, hay un tipo que construyó un robot en el patio de su casa, entonces vos ves el robot. Como ese tipo de cosas son las que nos gustan a nosotros, pero seguramente hay otra gente que verá otras cosas, ¿no? Entonces... Sí, pero esa mirada que vos estás planteando de la identidad, que salga de aquellos relatos que se suben tal vez a lo que nos dicen que venden, ¿no? Esta cosa de vender la marginalidad determinada, también en los relatos de ficción. Durante un tiempo, en la década, finales de la década del 90, principios del 2000, tuvimos que vivir contenidos como el bonaerense, que son muy buenos en ficción, pero que yo como bonaerense me siento estigmatizado, discúlpenme. Claro. Estoy dispuesto a debatirlo con los autores también. Sí, pero, Leandro, no me quiero ir por las ramas. ¿En qué estado está hoy la ley audiovisual bonaerense y dónde está situada en esto? Contale un poco a la audiencia en ese sentido. Bueno, como vos también habías mencionado al pasar hace un ratito, tiene la media sanción de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y estamos trabajando, parte de todos los colectivos, digamos, y todas las asociaciones, para que se trate en el Senado, que está cerca de tratarse en comisiones, digamos, el paso en comisiones que tiene es breve, no se prevé en muchas comisiones, sino pocas, y que llegue al recinto lo más rápido posible para que en un año complejo como es a nivel electoral, sobre todo, que estamos viviendo, tenga igualmente tratamiento, porque creemos y consideramos, por lo menos en el debate interno dentro del foro y muchas veces hablándolo con otras personas dentro de la cuestión audiovisual, que es una cuestión que excede cualquier debate partidario, digamos. Me parece que es una necesidad imperiosa y también comparativamente con todo el territorio nacional vemos como la mayor cantidad de provincias han logrado alguna reglamentación de algún tipo que tenga que ver con el aspecto audiovisual y cómo eso también ha impulsado enormemente la industria audiovisual dentro de cada provincia y una merma en ese sentido muy grande dentro de la provincia de Buenos Aires. Sí, sobre todo cuando golpean el organismo rector, que es el INCA, que es donde impulsábamos. Bueno, la verdad que siempre me queda corta el tiempo, me queda corto el tiempo para seguir hablando con los colegas que vienen y con las cosas que nos apasionan y que sé que a la audiencia también le interesa mucho. Nos vamos de este bloque, nos queda un poquitito nomás para despedirnos en el bloque siguiente, así que ya volvemos con Criptograma Cultural. Bueno, se nos termina Criptograma Cultural, este 15º programa. La verdad que un gusto tener a dos jóvenes talentosos, bonaerenses, con una identidad realmente muy clara. Lo primero que quiero decirles, si está viendo este programa por redes, mándenos un mensaje, pónganos un like, díganos que le gusta y suscríbase a los canales de Criptograma Cultural y de la Universidad Nacional de La Plata TV, porque es importante para todos y todas que se difunda el material que estamos trabajando de manera audiovisual en estas televisoras.
Y bueno, la verdad que me gustaría saber si les quedó algo en el tintero, si tienen algo para anunciar por lo menos. Bueno, los estrenos, las fechas de estreno de la película de proyección. Ahora el sábado 9 vamos a estar en Rauch, en el espacio Inca, a las 8 de la noche. Y después más adelante vamos a estar también en La Rioja y en San Martín de los Andes. Y después todo lo que son nuestras pelis y series las pueden ver en nuestro canal de Vimeo, que está ahí linkeado a nuestro Instagram, que es @soetropo_. Va a ir saliendo en el Zócalo seguramente esos canales de comunicación por redes para que les diga a la gente cuánto les gusta la película y los otros contenidos. Leandro, ¿estás actuando? Sé que los sábados por lo menos... Estoy actuando, sí. Ahora, por ejemplo, el sábado 9, el sábado 23 tenemos espectáculos de Café Concert. Después, más adelante también, en septiembre, octubre, se vienen cosas, se vienen estrenos también de algunas obras. Así que estamos ahí siempre vigentes, en Banfield esto. Y a los colegas, compañeros, compañeras y también a la audiencia de bonaerense que quiera seguir el Foro Audiovisual Bonaerense para aportar, para tratar de impulsar a que lo traten en el Senado. ¿Dónde lo podemos seguir? @Foro Audiovisual PBA, provincia de Buenos Aires, digamos. Así que ahí en las redes nos encuentran así, ¿no? Sí, y cualquiera que le quiera mandar un mensaje a la senadora Ahumada, que preside la Comisión de Cultura, también. Ayuda, todo ayuda a que salga la ley audiovisual. Muchas gracias, realmente. Gracias a vos. Y a ustedes, a la audiencia, muchas gracias por seguirnos. Nos vemos la semana que viene.